Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos está impactando de manera relativamente importante desde más o menos mediados del año 2018, con la devaluación del peso argentino, con la devaluación del real en el Brasil. Lo que hemos empezado a ver es que los productos paraguayos se encarecen relativamente comparado con los productos de los dos países vecinos. ¿En qué se traduce esto? Se traduce básicamente en el hecho de que, dadas las fronteras muy permeables que tenemos en Paraguay, donde es fácil que prácticamente cualquier mercadería cruce, nos encontramos con que está entrando mercadería al Paraguay. Y empezamos a notar también un impacto relativamente importante. Hay fábricas incluso que por tener un mercado más están colocando mercadería en Paraguay, dado que eso les da un mercado más. Y esta es una cuestión importante, sin importar cuál es el precio. Dada que la producción paraguaya en algunos productos es tan pequeña, el hecho de que se coloquen a un precio inferior al precio de mercado en sus países de origen no afecta a estos mercados. Esto es lo que se llama normalmente como dumping. También tenemos muchísimo contrabando que está empezando a entrar a un país como Paraguay. En algunos casos esto incluso afecta a la salubridad. Hace poco BRF Foods, una de las empresas más grandes de alimentos del mundo, descubrió en una planta de Mato Grosso que tenía pollos infectados con salmonela. Casualmente, en Pedro Juan Caballero, una ciudad vecina al estado de Mato Grosso, se han descubierto alrededor de 15 casos de salmonela en los últimos días. Hasta la salud estamos empezando a afectar. De esto vamos a hablar hoy durante el programa, así que vamos a la introducción de nuestro programa de hoy y después seguimos. La frontera de Paraguay, desde hace siglos, se ha caracterizado por su vulnerabilidad. El ingreso de productos provenientes de Argentina y Brasil, en desigualdad de condiciones con los nacionales, se constituye en una práctica considerada hasta normal en periodos como el actual, donde sus monedas, el peso y el real, sufren devaluaciones. El menor costo de los productos fronterizos representa una ventaja importante para el ciudadano paraguayo, que termina adquiriendo estos productos en detrimento de toda una industria nacional. A las denuncias de contrabando, por consiguiente, de comercio desleal que afecta a la producción frutihortícola, la industria domisanitaria, porcina, avícola, se le debe sumar otros rubros como las empresas dedicadas a la fabricación de cartones, cables y recientemente una potencial denuncia de dumping, es decir, por la venta de varillas traídas desde Brasil y Argentina por debajo de su precio de venta normal en sus mercados de origen. Los mencionados productos ingresados y comercializados en el país muchas veces no cumplen con una serie de condiciones vinculadas a la salud pública, como el contrabando de pollos y de huevos blancos, que ingresan al país por Ciudad del Este, perdiendo toda su cadena de frío, por ende de salubridad. Hoy, en MF, analizamos el comercio desleal y sus implicancias en Paraguay. Vamos a ver entonces como primer tema, este tema de lo que son las prácticas de comercio desleal en un mundo globalizado. Cuando vemos esto, vemos que en primer lugar nos encontramos con que productores locales se ven obligados a competir con otros productores en condiciones desiguales. ¿A qué se deben estas condiciones desiguales? Se pueden deber a diferentes razones, pueden ser diferencias cambiarias que se den en un país o en el otro, pueden ser que hayan subsidios en algún país o en el otro,
En general, lo que decimos es que existen dos tipos de prácticas de comercio desleal. Una es el dumping y la otra es el subsidio o la subvención. Esto es lo que estamos empezando a ver hoy en Paraguay, básicamente. Estamos empezando a ver que sobre todo estamos siendo afectados por prácticas de dumping de los países vecinos. Vamos a ver cuál sería entonces nuestra definición de dumping en este contexto. Y dice la ley 260 del acuerdo GATT. El acuerdo GATT es el Acuerdo General de Tarifas, lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio. Y dice, el dumping es una práctica que permite la introducción de productos de un país en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. Y cuando miramos el caso de qué significa dumping definido en un decreto local a nivel paraguayo, en un decreto local también en un decreto también a nivel de GATT, vemos que se define como aquel precio cuando el precio de exportación es inferior al valor normal de un producto similar destinado al consumo o utilización en el país de exportación. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo que creo que puede ser muy sencillo. Si el pollo se vende en el Brasil a 100 y ese mismo pollo brasilero se está vendiendo en Paraguay a 80, vamos a ver que existe dumping de ese tipo de productos. Si tenemos una varilla de acero, que esa varilla de acero se está vendiendo en el Brasil a 50 y la misma varilla se está vendiendo a 45 en Paraguay, entonces vamos a tener una práctica de dumping. Lo mismo ocurrirá seguramente con otros sectores, como los sectores incluso vinculados al cemento, por ejemplo, que están también siendo impactados por este tipo de eventos. Y vamos a ver a qué le denominamos una subvención o un subsidio. ¿Será una contribución financiera? Es un pago que hace un gobierno o un organismo público a un sector económico, a una empresa en particular. Esto obviamente hace que de alguna manera esto signifique un beneficio para el productor o el exportador de ese país hacia el tercer país. En este tipo de cosas vemos que es muy común, por ejemplo, en algunos tipos de productos. Estamos viendo que esto es bastante normal en los sectores agrícolas, sobre todo los países de Europa. Los Estados Unidos tienen subvenciones muy importantes en el tema agrícola que hacen que, por ejemplo, o en el tema agropecuario en general, que hacen que, por ejemplo, por plantar una hectárea de tierra o por tener una vaca, yo reciba un pago permanente del gobierno, lo cual obviamente hace que ese productor disminuya sus costos y al disminuir sus costos obviamente está produciendo un producto final, en este caso carne o en este caso un grano determinado que se encuentra si bien tiene un precio uniforme de mercado, se encuentra un costo alterado artificialmente. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Países con ventajas comparativas para producir un bien determinado. El caso, por ejemplo, de Paraguay con su producción agropecuaria, se encuentra que tiene que competir con un negocio subsidiado del otro lado del mostrador o en el mismo mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es básicamente que se genera una competitividad artificial en estos países, que normalmente son países muy ricos y que pueden generar gastos muy importantes comparados con los otros países donde se encuentran compitiendo. Y cuando miramos, básicamente, una forma de competir es lo que se llama la medida de salvaguardia. Básicamente es buscar algún mecanismo para reducir temporalmente las importaciones de un producto en el país de destino, en este caso, por ejemplo, en Paraguay, con el objetivo de proteger una rama de la producción nacional. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una medida de salvaguardia en el momento en que le otorguemos, por ejemplo, un cupo a una producción determinada. Ese tipo de decisiones va a decir, bueno,
Ustedes quieren importar varillas en Paraguay, pues la cantidad de varillas que se pueden importar es solamente de 500 toneladas mes. Estoy dando un ejemplo bastante global. ¿Cuándo se aplicará entonces una medida de salvaguardia? Cuando tengamos un incremento abrupto e imprevisto de volúmenes de importación, será un caso. Otro caso será que el mercado nacional y quienes absorben las importaciones en general van en aumento. Se dan impactos en el nivel de ventas, en el nivel de producción, en la capacidad de producción de las empresas y se empiezan a dar también pérdidas de empleo. O también porque hay un daño grave o una amenaza de daño grave a alguna rama de la producción nacional. Desde que nosotros hemos visto devaluarse al peso y al real, hemos visto un impacto bastante significativo en la industria paraguaya, industria que se vio muy afectada por estas variaciones muy grandes de precios y se encontró en una situación de competitividad relativa mala, de menor competitividad comparada con el producto brasilero o el producto argentino, producto básicamente de una devaluación que tiene como origen una mala política macroeconómica en Brasil y en Argentina. Paraguay, que se ha mantenido en cierta medida muy estable a lo largo del tiempo, este hecho ha generado que en este caso en particular se generen pérdidas a empresas puntuales y estas empresas puntuales, para tratar de sobrevivir, obviamente empiezan a generar otros impactos. Una medida que toma una empresa que está vendiendo menos es, por ejemplo, despedir gente, ¿verdad? En este despido de gente que se nota, empezamos a ver que también cae el nivel de consumo a nivel de la economía en general, porque hay gente que está perdiendo empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado en general con estos impactos que se dan a nivel regional. Muchas veces, aprovechando esta situación favorable de precios que se da en un momento dado, empresas gigantes del otro lado del río lo que hacen es, dicen, voy a colocar en Paraguay el 1% de mi producción. Lo que pasa es que el 1% de producción de una empresa monstruosa del lado brasilero o del lado argentino hace que en Paraguay se inunde el mercado de esa mercadería. Paraguay y su gobierno deben tomar obviamente decisiones con relación a esto, y estas decisiones que toman son decisiones que tienen que usarlas para tratar de proteger la inversión local, la inversión de empresas extranjeras a nivel local, y deben usarlas también para proteger básicamente su situación actual. Vamos a ir a un corte y después del corte seguimos discutiendo este tema de la protección y el dumping. Seguimos con nuestro programa de hoy sobre los impactos y las alternativas que hay al comercio desleal que están sufriendo las industrias paraguayas. Y hemos ido a los actores relevantes, a los afectados por esto, a preguntarle qué es lo que les ocurre a ellos que tienen hoy cerradas sus fronteras en los países vecinos, en Brasil y en Argentina. Vamos a ver qué nos dijeron. Primeramente, muchas gracias por la invitación y por permitirnos hablar de un tema tan grave como es el contrabando, algo que está afectando a la industria avícola y a otras industrias de una manera bastante significativa. Como veníamos hablando fuera de cámara, uno de los principales problemas que tenemos en este momento es la devaluación del real brasilero, del peso argentino. A nosotros en particular nos afecta mucho el problema de Brasil,
También la pérdida de ciertos mercados de Brasil de exportación ha hecho que el pollo brasilero, muchas veces a pérdida, ingrese al territorio nacional sin prácticamente ningún tipo de control. A inicios de este gobierno nosotros vimos un esfuerzo para empezar a frenar el producto irregular que estaba entrando por principalmente Ciudad del Este y otras fronteras muy permeables. Pero lastimosamente este esfuerzo se detuvo y hoy estamos viendo que la situación es la misma de siempre. Existen presiones e intereses políticos seguramente que hacen que esto no pueda detenerse porque el producto está muy a la vista. Uno perfectamente puede ir al mercado de Ciudad del Este y puede ver las marcas toditas traídas de manera irregular y están expuestas, están a la vista. Lastimosamente tenemos problemas también de asimetrías económicas. Brasil tiene acceso a ciertos mercados por la fortaleza económica de su país principalmente, con ciertas preferencias que Paraguay hoy no tiene, lo que hace que ciertos cortes que ellos envían lo hagan a muy buen precio, pero nosotros, digamos, al no tener acceso a esos mercados, no podemos competir con aquellos cortes que a ellos les sobran, principalmente el muslo, que se estima que el 20 o 30% de lo consumido en Paraguay viene de contrabando. Y necesitamos que el gobierno, para asegurar solamente la industria avícola cerca de 10 a 15 mil puestos de trabajo, pueda hacer un poquitito más de esfuerzo porque realmente está impidiendo que la industria pueda crecer como realmente tiene el potencial, ¿verdad? También venimos hablando de lavado de dinero y otras actividades irregulares y todas estas están conectadas al contrabando porque si nosotros analizáramos la fuente de este dinero irregular que ingresa al país, podríamos de alguna manera evitar que algo de esto ingrese y empezar a trabajar mejor sobre lo que es lavado de dinero. Entonces, agradezco mucho que me hayan invitado y hacemos un pedido desde el gremio avícola al gobierno a que por favor vuelva a hacer ese esfuerzo que lo hizo inicialmente, lo que indica también de que si hay voluntad política se puede hacer y bueno, no nos queda otra que seguir trabajando para que esto ocurra. En realidad es una problemática ya de vieja data. Son ciclos económicos que cuando a nuestros grandes vecinos les sucede, nos invaden de mercadería de todo tipo. Paraguay es un mercado abierto, industrias que lo sufren más o menos, pero en definitiva nosotros el excedente de producción que Argentina y Brasil puede llegar a tener en cualquiera de los rubros, una parte de ese excedente lo colocan en Paraguay. Es muy sencillo, es muy fácil. Paraguay es un país de fronteras abiertas en ese sentido. Y evidentemente ese tipo de práctica se causa mucho perjuicio en muchos sectores de la economía, no solamente en el siderúrgico, que es el que específicamente yo puedo comentar, en otro tipo de sectores, inclusive en sectores vinculados al rubro de alimentos, sufren esos embates cuando las economías de nuestros vecinos poderosos y grandes tienen alguna dificultad. En Paraguay existen herramientas legales, ¿verdad?, de manera a proteger el comercio, ¿verdad?, o a regular el comercio de manera que sea hecho en forma legítima. ¿Qué está prohibido? Que uno venda por debajo del valor, ¿verdad?, que se vende en el mercado. Estamos hablando del comercio internacional siempre. Vale decir, si se producen pollos en Brasil, ¿verdad?, y una fábrica vende pollos en su mercado de origen a $2, lo que no puede hacer es vender en Paraguay. Si vende en Brasil a $2, termina vendiendo en Paraguay a $1. ¿Por qué vende en Paraguay a pérdida? ¿O por qué vende en Paraguay por debajo del valor que lo hace en Brasil? ¿Verdad? Esa práctica desleal de comercio, ¿qué termina haciendo? Que si yo vendo a $1 en Paraguay, estoy vendiendo a pérdida en Paraguay, voy a matar toda la industria local del pollo y finalmente me voy a establecer como el único proveedor de pollo, puesto que maté a todos los productores de pollo en Paraguay, a los productores y a los industriales del pollo me refiero. Entonces esa práctica desleal del comercio está prohibida por unas normas que se llaman los tratados del GATT,
que regulan el comercio internacional y hay un organismo internacional que se llama la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Ellos supervisan de que todos los países tengan prácticas de comercio leales, ¿verdad? Que no puedan haber prácticas, lo que yo te estuve comentando antes se llama dumping, que no hayan prácticas de dumping porque eso crean desbalances en el comercio internacional. Y vamos al caso concreto del impacto del comercio desleal en Paraguay. Hay algunos ejemplos que son importantes y que han sido los que más han sufrido. Hay sectores muy particulares, el sector de producción de pollos, el sector de varillas, donde tenemos una empresa internacional que se acaba de instalar, que no está vinculada a CEPAR, pero que empezó a hacer varillas de producción local sobre la base fundamentalmente de chatarra y que está generando una cadena también en el negocio de chatarra que genera mucho empleo. Por otro lado tenemos el negocio del cartón, donde básicamente esta industria está compitiendo con otros sectores y hemos visto básicamente lo que nos planteaban los actores. Gran parte de lo que ha ocurrido en el mundo estuvo basado en dos elementos. Uno que lo señalábamos anteriormente, la diferencia cambiaria con los grandes vecinos. El real se devaluó 25%, el peso argentino se devaluó 100% y en el mismo periodo de tiempo tuvimos una devaluación del guaraní de solamente 8%. Obviamente nos quedamos caros. Pero también en este mismo tiempo lo que se empezó a dar es una lucha importante entre el primero y el segundo país más grande del mundo, entre Estados Unidos y la China. Gran parte de esta lucha ha resultado básicamente en imposiciones de cuotas o en incrementos de tarifas o incluso en cierres de mercados en algunos casos, ¿verdad? Esto ha hecho que estos grandes cierres de mercado, gran parte de la producción argentina o brasilera no tenga destino y haya perdido mercado en algunos casos, con lo cual también empezaron a buscar nuevos mercados. Finalmente, vivimos en el lugar donde vivimos, el lugar donde Paraguay existe geográficamente, es un lugar que le ha tocado por suerte y esa suerte ha generado que estemos rodeados de dos potencias sumamente importantes y que son también sumamente volátiles en su trabajo y en su gestión a nivel económico. Obviamente son economías mucho más vulnerables que la paraguaya a nivel macroeconómico y esta misma vulnerabilidad es la que se traduce en volatilidades a nivel de precios. La inflación argentina es un ejemplo, o volatilidades a nivel cambiaria por impacto político, en el caso del Brasil, o por impacto también de una devaluación producto del riesgo propio de Argentina, en el caso del país vecino. Estos impactos han sido extremadamente importantes para todo lo que es la industria paraguaya y se han iniciado a mediados del 2008, del 2018. Volvemos a nuestros entrevistados y nos acercamos a preguntarles cosas mucho más puntuales y mucho más concretas. ¿Cómo les ha impactado en sus ventas estos eventos que hemos relatado acá? Veamos qué nos dijeron. Y lastimosamente, primero, deprime mucho los precios, impide de que se pueda tener un control sanitario bueno. O sea, cuando nosotros traemos a gente de afuera y ven estos productos irregulares, eso no habla muy bien de los controles sanitarios del país. Y lógicamente impiden de manera desleal que el Paraguay pueda convertirse en un gran productor avícola, que tenemos la materia prima acá, pero lastimosamente nos vemos atajados como una camisa de fuerza por el tema del contrabando. Existen ciertas variables que pueden afectar
es muy difícil decir específicamente cuánto es el contrabando y los números que se tienen de contrabando son también un poquitito, digamos, no son muy certeros porque obviamente es un negocio que no opera en blanco. Pero sí, como te mencioné, se estima que entre el 20 al 30% del pollo consumido o comercializado en Paraguay viene de afuera. O sea, estamos hablando de millones y millones de dólares que no ingresan al fisco en su forma de impuestos y que exponen al consumidor a insalubridad, porque esto es un producto que se congela, se descongela, se congela, se descongela, y es un problema serio para la ciudadanía. Y evidentemente ese tipo de práctica se causa mucho perjuicio en muchos sectores de la economía, no solamente en el siderúrgico, que es el que específicamente yo puedo comentar, en otro tipo de sectores, inclusive en sectores vinculados al rubro de alimentos, sufren esos embates cuando las economías de nuestros vecinos poderosos y grandes tienen alguna dificultad. Bueno, los países tienen a su disposición algunas herramientas, ¿verdad? En primer lugar, los países controlan en frontera las calidades de los bienes que ingresan a la frontera. Tomemos otra vez el ejemplo del pollo, ¿verdad? Si van a ingresar pollos de Brasil o de Argentina, Paraguay, por ejemplo, tiene derecho a controlar que esos pollos sean vendidos en condiciones regulares, por ejemplo, que no tengan problemas sanitarios. O que las vacunas que se le provean a los pollos sean vacunas que también son permitidas por las normas sanitarias en Paraguay, de que no tengan enfermedades como salmonela, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es un primer tipo de control que ejercen los países en su frontera. Otro tipo, ¿verdad?, de normas a disposición de los países están los aranceles, ¿verdad? Con los aranceles, si bien también le permite al Estado, ¿verdad?, ejercer un control y tener la percepción de impuestos en su frontera, también le permite regular el comercio. Se pueden establecer aranceles más altos, ¿verdad?, pero no pueden ser aranceles más altos que los establecidos dentro de las normas del GATT. Por debajo sí, por arriba no, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros para los productos extra zona del Mercosur podemos llevar los aranceles hasta el 20%, y hay toda una tabla que fija los aranceles, ¿verdad? Entonces con eso nosotros regulamos nuestro comercio en lo que hace, estábamos hablando siempre en el caso de pollo, ¿verdad? Como hemos visto, lo que ha ocurrido en el último semestre del año 2018 y en el comienzo de este año 2019 ha sido muy importante en términos de ventas para la producción nacional. Vamos a ir a un corte nuevamente y al volver del corte vamos a ver cómo se traduce esto en números en lo que hemos visto a nivel de comportamiento de ventas. Y durante la semana hemos preguntado a la gente a través de Twitter en una encuesta qué es lo que piensa sobre este tema del contrabando y el dumping. Vamos a ver, Paloma, qué nos dijo la gente. Hola Manuel, ¿cómo estás? Y un saludo también para la teleaudiencia que nos acompaña el día de hoy. Es momento de revisar lo que sucede en las redes sociales, específicamente en la plataforma Twitter. La semana pasada lanzábamos la siguiente pregunta: ¿qué efecto crees que tiene el contrabando en el empleo? Estas eran las tres opciones: positivo, regular y negativo. Veamos lo que dijo la gente. Un 9% calificó de positivo el impacto del contrabando en el empleo, un 11% lo calificó de regular y con el mayor porcentaje, 79% se llevó el aspecto negativo. Entonces, esta es la percepción de la gente. 140 personas votaron en esta encuesta realizada la semana pasada.
Es lo que podemos informar entonces con relación a nuestras redes, @mfeconomía en Twitter. No se olviden de seguirnos para más información y también para seguir interactuando. Como hemos visto, hay gente que considera incluso que el contrabando puede ser positivo para el empleo. Hay un 9% de personas donde dicen, bueno, en la medida en que haya contrabando va a haber más trabajo y esos trabajos van a impactar incluso a ciertos niveles de empleo, sobre todo a los niveles más bajos, aquel que trabaja como pasero, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una percepción también totalmente contraria a esa, la percepción de que el impacto sobre el empleo del contrabando es absolutamente negativo. Y estamos viendo que en general cuando estamos evaluando este tipo de acciones, lo que estamos viendo es que lo que se genera una gran pérdida de empleos formales. Estas pérdidas de empleos formales hacen que la gente pierda no solo un trabajo, sino también pierda jubilación, pueda perder un seguro de salud que les pueda servir. Entonces realmente los impactos se pueden generalizar en ciertos segmentos. Obviamente también el contrabando y este tipo de acciones generarán problemas a nivel de recaudación. Ya hemos visto que durante el mes de enero del año 2019 se han registrado caídas importantes en la recaudación aduanera, por ejemplo, por el hecho de que las empresas se han visto estoqueadas con sus mercaderías y no han podido colocar esas mercaderías con las que se encontraban. Vamos a ver algunos casos que creemos que son importantes sobre este tema. Cuando miramos el caso de la producción y exportación de pollos y comparamos los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, hay elementos que son muy notorios. En primer lugar, en esta gráfica lo que podemos notar es que los números de Paraguay casi ni se ven. ¿Por qué no se ven estos números de Paraguay? Porque Paraguay es solamente el 0,5% de la producción del Brasil y es solamente el 3,3% de la producción de Argentina. Obviamente, para Brasil, tirar el 1% de su producción total en Paraguay significa inundar el mercado paraguayo. Vamos a ver que para Brasil también es un gran exportador de pollo y como exportador de pollo realmente cumple un rol importante, no solamente en la región, sino cumple un rol importante a nivel mundial en la provisión de esos bienes. Paraguay, sin embargo, todavía es muy marginal en esa producción. Esta es la razón por la cual empezamos a encontrar que, por ejemplo, en este caso del negocio del pollo, vemos que pequeños impactos que puedan hacer una sola fábrica en una economía determinada, en la economía paraguaya en general, realmente generan impactos extremadamente importantes. Hemos visto filmaciones en la televisión, en muchísimos casos donde está entrando pollo, por ejemplo, en la valijera de los autos. Y este impacto que empezamos a notar es un impacto que es extremadamente notorio en términos sobre todo del empleo y sobre todo el impacto en el bienestar que tienen nuestros ciudadanos en general. Vamos a ver otro mercado, el mercado de varillas. Y esto es también un negocio donde somos extremadamente marginales en comparación con los otros países. En Argentina existen empresas muy grandes y lo mismo ocurre en el Brasil. Paraguay representa el 0,5% de la producción argentina y el 0,1% del Brasil. En mayo del año 2018 empieza a producir la única empresa paraguaya que hoy está en funcionamiento. Esta empresa paraguaya que hoy está en funcionamiento, que es producto de un intento de atracción de inversión extranjera directa que ha hecho el gobierno y que ha sido exitoso en esto. Y vemos que durante ese tiempo esta empresa no ha podido casi en ningún mes superar los 3.000 o las 3.000 toneladas de venta para un mercado donde la importación nunca ha bajado en ese último tiempo de los 3.000. Incluso ha llegado a valores casi de 8.000 toneladas mes, ¿verdad? En un mercado
que tiene una capacidad de consumo del orden más o menos de las 8.000 toneladas mes. Paraguay hoy está extremadamente estoqueado en varillas argentinas y varillas del Brasil. Sin embargo, esta empresa paraguaya que trabaja básicamente sobre chatarra y que en esa chatarra genera arriba de los 10.000 empleos, está hoy en riesgo de cerrar porque está viendo estoquearse sus mercaderías. En ese impacto no solamente se va a generar un impacto sobre los trabajadores directos que pueda tener la empresa, sino en toda esa cadena de provisión de servicios de un bien que anteriormente se exportaba o se iba del país, ¿verdad? Hay una medida hoy relativamente proteccionista del mercado que impide la exportación de chatarra, con lo cual le da cierta competitividad al mercado, pero sin embargo hoy este gran estoqueo de mercaderías que vemos que se ha reducido en el último mes, en el mes de diciembre, y esperemos que continúe con ese impacto, es el que necesita algún tipo de medida de protección o de medida de salvaguardia que podamos tomar en los próximos meses a nivel de Estado. Y cuando miramos directamente los precios como están, recordemos que cuando hablamos de dumping estamos hablando de que se vende a otro mercado un bien por debajo del precio que se está vendiendo en el propio mercado. Cuando miramos el caso de Argentina, y estamos hablando acá en el caso de varillas, vemos que en Argentina el precio de la varilla se encontraba más o menos en $850 la tonelada, mientras que los argentinos estaban exportando al Paraguay por valores de alrededor de $600 la tonelada. O sea, hay unos $250 menos a los cuales se está colocando varilla en el mercado paraguayo. Y acá hay hay diferencias posiblemente tributarias que generen algún tipo de impacto, pero también hay otro tipo de diferencias que generan impacto. Para el caso del Brasil, que es el gráfico de la derecha, veamos que en el mercado local brasilero se está vendiendo a valores que han tenido en un momento un mínimo de $6.50, pero que han alcanzado valores más o menos alrededor de $730 en un momento dado, mientras que la misma fábrica vendía el mismo producto en el mercado paraguayo a valores que en su pico han alcanzado alrededor de 620 dólares la tonelada. Y hemos visto un margen consistente de diferencia del orden más o menos de alrededor de los entre 50 y 70 dólares por tonelada de diferencia de precio a la cual está vendiendo un producto se está vendiendo un producto en Paraguay y se está vendiendo el mismo producto producido por la misma fábrica en el Brasil. Entonces, a Paraguay le pesan estas cosas. A su empleo le pesa, a su economía le pesa, a su gente le pesa este tipo de cosas. Por culpa de esto perdemos formalidad en nuestra economía. Por culpa de esto tenemos menos recaudaciones tributarias en nuestra economía. Vamos a ir a una última consulta que tenemos con la gente con la que estuvimos conversando para preguntarles básicamente qué acciones debería tomar el gobierno en relación a este dumping que estamos verificando en nuestra economía. Vamos con las entrevistas. Y realmente el gran volumen de contrabando no ingresa por paracaídas. Es muy fácil, se sabe perfectamente cuáles son los puntos de ingreso. Entonces es volver a hacer lo que se hizo al inicio del gobierno. Poner los controles eficientes, tener voluntad política, hacer los controles en los mayores puntos de comercialización, como el mercado de Ciudad del Este, y hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley, no hay mucho más que eso. Nosotros en Paraguay no tenemos absolutamente ningún tipo de regulación de ese tipo de medidas. No hay regulación.
Ya. Nadie regula o protege la industria nacional. Llámese siderúrgica o cual fuera. No hay protección a la industria siderúrgica. De hecho, que sí que hemos conversado con el gobierno, le hemos planteado nuestra problemática. Repito, nosotros no queremos nada de privilegio, queremos reglas parejas para todo el mundo. Nosotros tenemos la suficiente capacidad como para competir en plano de igualdad, en calidad, en servicio, en asistencia técnica, en todos aquellos factores que determinen un valor agregado en la comercialización. No tenemos ningún inconveniente en plantear el mercado en igualdad de condiciones, somos competitivos. Primeramente, asegurarnos de que cumplimos con todas las normas sanitarias de los países que están pidiendo la importación de nuestro producto. Una vez que hemos cumplido con las normas sanitarias, asegurarnos también el registro alimentario de esos productos en los países donde van a ser importados. Si es Perú, Perú. En el caso de Chile, nosotros por ejemplo, tenemos ya consolidado el mercado de carne y cumplimos con las normas sanitarias que nos exige Chile. Puede ser un poco más alto, más bajo que lo que nosotros producimos en Paraguay, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir. Hay otros mercados que son particulares, como por ejemplo el mercado israelí de la carne. Nosotros, además de cumplir con las normas sanitarias, tenemos que cumplir con ciertos ritos o rituales religiosos, de manera que la carne sea una carne habilitada para comer según los ritos religiosos que nos pide Israel. Si no cumplimos con esos ritos religiosos, no vamos a poder exportar, ¿verdad? En el caso de la carne, yo sé que el mercado de la carne de pollo está también estudiando exportar a los países árabes, que tienen ritos o rituales religiosos que cumplir a la hora de procesar la carne, ¿verdad? O del abasto. El abasto es cuando se mata al animal de manera a que pueda procesarse la carne, ¿verdad? Y ellos tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder exportar a esos países. Y vamos a pensar cuáles deberían ser las conclusiones con relación a este problema del dumping y cuál debería ser también la gestión del gobierno con relación a esto. Hemos escuchado sugerencias vinculadas a algo que es muy obvio, el control de la frontera. Creo que el control de la frontera se tiene que dar también no solamente a nivel de represión en la frontera, donde decís vamos a abrirle la valijera a todos los autos que cruzan la frontera, sino también se tiene que dar a nivel de publicidad del Estado. El Estado tiene que hacerle entender a la gente que no podés comprar un pollo que ha perdido la cadena de frío y que viene en la valijera de un auto al sol, al fresco sol del verano paraguayo. Esto básicamente viene carne podrida, que es la que terminás comiendo, y sin embargo muchas veces la gente por diferenciales de precio lo hace. Este mismo problema se ocurre en bienes durables, como es el caso de varillas o cementos, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Hoy tenés un precio más barato, pero has perdido una provisión a lo largo de un tiempo relativamente largo de un proveedor confiable en muchos casos. Pero también tenemos otras posibilidades. Paraguay hoy, si quiere salir a vender un producto determinado a la región, y estoy hablando de Brasil o de Argentina únicamente, lo que empezamos a ver es que nos ponen un montón de trabas que no son trabas necesariamente en términos de dificultades, sino que hay que pagar un cierto canon, los trámites duran un tiempo determinado relativamente largo. Sin embargo, nosotros le favorecemos a estos mismos países en la importación del mismo producto que nosotros producimos. Entonces nos encontramos que conseguir habilitaciones para estar en la Argentina o en el Brasil para un producto te puede llevar 90 o 120 días, sin embargo esa misma habilitación en Paraguay te toma 15 días. O podemos decir que en algunos casos las habilitaciones cuestan una cierta suma de dinero, mientras que en Paraguay cuestan la mitad de dinero. Creo que es un momento importante
Paraguay ha salido a nivel internacional y ha conseguido cambiar su imagen, posicionarse como un país creíble. Pero posicionarse como un país creíble hizo que inversores internacionales vengan al país y quieran realmente apostarle a este país. Tenemos que garantizar que esa apuesta que han hecho esos inversores internacionales y que la apuesta que están haciendo los empresarios paraguayos es una apuesta rentable y que van a salir ganando. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE,